¿Qué tal, chicos? Bien, vamos a seguir un poquito con el origen de la biodiversidad. Ya nos habíamos metido de lleno en lo que era la evolución, habíamos explicado los mecanismos evolutivos principales. El principal, digamos que era la selección natural, ¿vale? Donde nos basábamos principalmente en la sobrevivencia, no en la teoría de las poblaciones. Luego hablábamos de la deriva genética, con dos fenómenos, los más conocidos, los más habituales, que son el efecto de cuello botella y el efecto fundador, ¿vale? Y luego acabamos hablando un poco del flujo genético, ¿vale? Es decir, las migraciones de los individuos entre poblaciones, ¿vale? Como os decía, muy importante que entendáis que la evolución no se considera como una evolución individual, ¿vale? No es un individuo que evoluciona y entonces estoy más adaptado y entonces sobrevivo, sino que hablamos de poblaciones, ¿vale? De grupos de individuos que tienen esos alelos en común. Bien, vamos a ver hoy lo que son las pruebas a favor de la evolución, ¿vale? Porque al final yo os estoy hablando, etcétera, y realmente la evolución es uno de los temas más controvertidos dentro de la biología, porque se enfrenta pues muchas creencias, etcétera. Entonces, pues dentro de la biología probablemente es aquello que más necesidad hay de demostrar y a su vez más complicado es, porque para demostrarlo necesitaríamos poder crear la posibilidad de repetirlo en el laboratorio, ¿vale? Y es muy difícil, pues, en un laboratorio tener cientos de generaciones de algo, ¿vale? Pero bueno, sí que hay muchas pruebas que nos van a permitir demostrar que la evolución ha existido y existe, ¿vale? Uno de ellos son las pruebas anatómicas, ¿vale? Las pruebas anatómicas se basan en diferentes tipos de órganos, ¿vale? Y cómo se comparan entre ellos. Empiezo con los órganos vestigiales, ¿vale? Los órganos vestigiales son órganos que han tenido una función en los antecesores de esa especie, pero que ha perdido esa función. Sin embargo, el órgano no ha desaparecido del todo, ¿de acuerdo? Normalmente se ve muy reducido, pero nunca desaparece, no tiene, o sea, hay veces que desaparece, pero cuando queda, ¿vale? Algún vestigio, entonces nos indica que eso servía para algo, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto aquí en la especie humana unos cuantos ejemplos, ¿de acuerdo? Esto no sé muy bien lo que es, ¿vale? Pero los tres ejemplos más típicos son, pues, por ejemplo, las muelas del juicio, muy útiles cuando teníamos una nutrición más herbívora, ¿vale? Porque las plantas hay que masticarlas, hay que molerlas mucho más. Pero como nuestra nutrición ha ido evolucionando y ahora es más carnívora, bueno, eso es omnívora, ¿vale? Pues estos molares ya no tienen tanta función, ¿vale? Otro ejemplo también de nuestro antepasado herbívoro sería el apéndice, ¿vale? El apéndice vermiforme es muy útil para aquellas especies que son herbívoras, porque aquí les permite hacer una fermentación y esas bacterias van a transformar la celulosa en glucosa y, bueno, o sea, pues se puede aprovechar. Nuestro apéndice no tiene esas bacterias, nuestro apéndice no almacena plantas, ¿vale? Nuestro sistema digestivo ya no está adaptado a ser herbívoro, entonces ya no tiene función, ¿vale? O tiene funciones, pero no función digestiva. Y luego sería el coxis, ¿vale? Que ya sabéis que aparece, tenemos esa puntita en el coxis que es donde irían anclado las vértebras para la cola, ¿vale? Pero como hemos perdido la cola, pues ya solo nos queda ese pequeño vestigio en el hueso, ¿vale? Bueno, eso normalmente lo entendéis muy bien, ¿vale? Nos vamos a meter en lo que os cuesta entender un poco más, ¿vale? Vamos con los órganos homólogos. Los órganos homólogos son órganos que aparecen de un mismo órgano antecesor, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, las extremidades de los vertebrados, ¿vale? Incluso vamos a apurar más a las extremidades de los mamíferos, ¿vale? Los mamíferos tenemos muchos medios de locomoción diferentes. Las ballenas, bueno, los cetáceos en general nadan, los murciélagos vuelan y pues los gatos o en general la mayor parte de los mamíferos terrestres andan y corren, ¿vale? Incluso alguno que es bípedo, pues transforma alguna extremidad, ¿vale? En una extremidad manipulativa como somos nosotros, ¿vale? Entonces, aunque esas extremidades tienen funciones muy variadas, anatómicamente en el interior siguen el mismo patrón de huesos, ¿vale? El mismo patrón de falanges, ¿vale? Aunque pueden perder más o menos dedos, pero siguen el mismo patrón de falanges, el mismo número de huesos y más o menos con la misma forma de la muñeca, cúbito, radio y húmero,
¿vale? Con la misma disposición, más cortos, más largos, más finos, más gruesos. Eso ya va en función de de la función de la extremidad, ¿vale? Pero como veis sigue ese patrón. Esos son los órganos homólogos. Órganos que tienen un ancestro común, ¿vale? Pero que se han evolucionado en formas de vida diferentes. Por otro lado tenemos los órganos análogos. Los órganos análogos son órganos que han evolucionado para solucionar el mismo problema, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las alas de un insecto, de un murciélago o las alas de un ave, ¿de acuerdo? Al final siguen un patrón muy parecido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solucionan ese problema de que es el vuelo. Sin embargo, anatómicamente no tienen nada que ver, ¿vale? Las alas de un insecto son queratina, son una extensión de su exoesqueleto. Las alas de un murciélago son huesos con una membrana y con la musculatura correspondiente, ¿vale? O sea que no tienen nada que ver. Así que esos son los órganos análogos, órganos que tienen una estructura distinta, aunque su función suele ser muy parecida, muy similar, ¿vale? En cuanto a los órganos análogos, suelen explicarlo con las alas, pero a mí me gusta usar uno que es mucho más, que suele quedar mucho más claro, ¿vale? Y es el tema de las aletas, ¿vale? Tenemos aquí un tiburón, que es un condrictio, ¿vale? Un pez cartilaginoso. Tenemos el pez espada, que es otro tipo de pez. Dentro de los peces es un pez óseo, ¿vale? Estructura ósea completamente diferente y varias diferencias anatómicas también. Tenemos aquí un ictiosaurio, ¿vale? El ictiosaurio es un reptil fósil, ¿vale? Pero es un reptil. Es decir, es un vertebrado, pero sin embargo veis que también tiene esas aletas pectorales y esa aleta dorsal. Y luego tenemos el delfín, ¿vale? Un mamífero. Todos estos animales, aunque son todos vertebrados, pero pertenecen a tres grupos de vertebrados diferentes, incluso dentro del mismo grupo, pertenecen a grupos muy opuestos, ¿vale? Sin embargo, llegan todos a la misma solución evolutiva, ¿vale? Dos aletas pectorales que les permiten controlar sobre todo los giros, ¿vale? Y una aleta dorsal que les estabiliza. Y un morro hidrodinámico para poder ser rápidos y veloces a la hora de nadar, ¿vale? Es decir, evolutivamente, de acuerdo, como veis, cambia mucho, ¿vale? Luego ya, por ejemplo, el delfín, ¿vale? Tiene la misma musculatura que nosotros, una musculatura más longitudinal, más horizontal. Entonces lo que hacen es mover la cola para arriba y para abajo, mientras que el resto tienen musculaturas más longitudinales y mueven las colas caudales de izquierda a derecha, ¿vale? Pero ya veis que evolutivamente se parecen mucho, ¿vale? Tienen muchos órganos análogos y estructuras análogas por evolutivo, por lo que se llama convergencia adaptativa, ¿vale? Es decir, convergen, van todos a la misma solución para adaptarse al medio, aunque la forma en la que llegan a esas soluciones de formas diferentes, ¿vale? Bueno, me he enrollado mucho, pero creo que queda bastante claro así. Vamos con más pruebas, ¿vale? Tenemos las pruebas biogeográficas. Esta es una de las que utilizó Darwin principalmente, ¿vale? Darwin madura su idea del origen de la vida, ¿vale? Mediante su viaje que le lleva alrededor del mundo en un barco que se llama el Beagle, ¿vale? Entonces visita creo que todos los continentes, o casi todos los continentes, ¿vale? Y entonces observa ciertas cosas, ciertos patrones, sobre todo entre África y Sudamérica, ¿vale? ¿Sabes qué hace Sudamérica cuando durante la Pangea estaban unidos, ¿vale? Y se separó. Durante esa separación, pues ha permitido que especies que tienen un antecesor común han evolucionado en cosas muy diferentes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los dos grandes tipos de monos, ¿vale? Los catarrinos y los platirrinos, con un antecesor común, obvio, ¿vale? Porque son monos, pero como veis, los dos grandes grupos diferenciados en los dos principales, o sea, en los dos continentes. Otra cosa muy común, ¿vale? Es el armadillo, ¿vale? Los armadillos, básicamente, tenemos también dos tipos de armadillos y cada uno pertenece a un continente. Luego, por ejemplo, el jaguar y un leopardo, ¿vale? Son dos felinos que tienen un patrón de pelaje muy parecido, ¿vale? Lo que pasa es que el leopardo se ha adaptado más a la velocidad, igual que el leopardo, ¿vale? Y el jaguar se ha adaptado más a escalar por los árboles, porque está más adaptado a las selvas tropicales, ¿vale? Y luego tenemos el tapir, que aquí lo compara con el rinoceronte, pero realmente el tapir
me gusta más la comparación con el hipopótamo, ¿vale? También de África, ¿vale? Aunque es que el rinoceronte y el hipopótamo pertenecen a la misma rama de mamíferos, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríais un poco. Hay otras pruebas, por ejemplo, lo que observó en las Islas Galápago, ¿vale? Como los pinzones, las aves de las Islas Galápago, a pesar de ser todos pinzones, ¿vale? Habían adaptado su pico a diferentes tipos de nutrición según cada isla, ¿vale? Algunos tenían picos adaptados a la fruta, otros a las semillas, y bueno, pues esa es una de las pruebas principales que usa Darwin, ¿vale? Le gustan mucho los pájaros. Bien, otra prueba son las pruebas paleontológicas, ¿vale? En este caso, gracias a los fósiles sabemos o podemos crear muchas líneas evolutivas, ¿vale? Una de las más claras, por ejemplo, es la de los caballos, ¿vale? El grupo de los equinos. Entonces, diferentes fósiles que además están datados y se ordenan cronológicamente y se puede hacer perfectamente una línea evolutiva que veis perfectamente cómo va cambiando, ¿vale? Y van apareciendo las nuevas especies. De tal forma que, bueno, la cosa es que los fósiles dejan muchos huecos vacíos, ¿vale? En muchas líneas evolutivas. Y otro serían las pruebas bioquímicas, en este caso comparando diferentes pruebas, diferentes características químicas, ¿vale? Entre especies. Por ejemplo, entre los cromosomas humanos y los del chimpancé, ¿vale? Aunque se ha cortado aquí, veis que hay un patrón casi idéntico de cromosomas, salvo aquí, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se ve que el cromosoma 2 humano, si lo partimos por la mitad, da lugar a estos dos cromosomas del chimpancé, ¿vale? Otro es comparando, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos de ciertas proteínas, ¿vale? Entonces, cómo esa secuencia de aminoácidos tiene cambios, ¿vale? Por ejemplo, entre el hombre y el mono hay una diferencia, ¿vale? Pero si comparamos el hombre con, yo qué sé, el pato ya hay 11, con la tortuga 15, ¿vale? Con el atún 21, con una levadura 45, ¿vale? O sea, esas diferencias van acumulándose a medida que evolutivamente esas especies están más separadas unas de otras, ¿vale? De hecho, los árboles filogenéticos que se hicieron tuvieron que ser completamente modificados cuando aparecieron, bueno, completamente no, pero se modificaron mucho cuando aparecieron estas pruebas bioquímicas, porque demostraban pues que ciertas especies que parecían más emparentadas, luego había ahí cierta convergencia adaptativa, pero que bioquímicamente estaban más separadas, ¿vale? Gracias a esto también sabemos que, por ejemplo, dentro de los primates actuales, pues el ser humano con el que más se diferencia es con el orangután y con el que menos es con el chimpancé, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya convencido un poco estas pruebas, ¿vale? Y nada, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.